Hola, buenas. Os pongo unos vídeos sobre el lenguaje bélico que utiliza el gobierno actual para intentar unir al pueblo. Os los pongo, un momento. Que me comuniqué con vosotros y con vosotras solicite lo mismo. Solicite sacrificio, resistencia y moral de victoria para derrotar al virus. Hoy me corresponde, por supuesto, con la prudencia exigible en medio de una guerra nunca antes librada. Todos nosotros y nosotras, como el resto, las nuevas certezas que antes desconocíamos, porque ya vamos conociendo al adversario que tenemos enfrente. Hemos comprobado, por ejemplo, que en esta guerra contamos con una primera línea de defensa a la vez competente y sensible, que son los compatriotas capaces de batirse en condiciones extremas y atender cada enfermo, cada enferma y defender cada vida, y de celebrar cada curación como si fuera un triunfo, porque lo es. En segundo lugar, hemos comprobado en cada uno de nosotros y nosotras, y en todo nuestro país, en todos y cada uno de los territorios, una reserva de energía y de solidaridad que algunas sabemos que ya somos capaces de luchar, que somos capaces también de sacrificarnos y que somos capaces también de hacerlo unidos, con disciplina. Y también hemos comprobado que podemos lograrlo, que podemos arrancar victorias al virus, que podemos doblegar la curva, la protección individual y también la colectiva. Resulta evidente que la victoria total sobre la comunidad más grande hasta la comunidad más chica, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, o también desde la gran ciudad como es Madrid, en donde me hallo, hasta el pequeño municipio, el más pequeño de nuestro país, todos estamos apelando a esa unidad y estamos remando en la misma dirección. Y esa unidad también se tiene que dar entre las fuerzas políticas y también del mejor talento de nuestro país para la tarea de relanzamiento y reconstrucción que necesariamente vamos a tener que abordar cuando definitivamente venzamos a la pandemia. Deberemos pasar a una unidad, sin duda alguna, mucho más fuerte y más compacta. Deberemos pasar del ¿qué pueden hacer los demás por mí? Al ¿qué puedo hacer yo por los demás? Algo que ya hizo nuestro país. Bien, ya habéis visto los vídeos. No voy a hablar de Pablo Iglesias, bueno, también ha estado en este lenguaje hace bastantes días, pero os los pongo para que veáis. Tenemos, para mí, la mala suerte que nos ha tocado convivir con dos personajes un poco raros, ¿no? Uno, un narcisista egocéntrico, un presidente que busca más la foto, en algunos casos, acordaos de aquella foto con las gafas de sol allí en el avión y tal, tipo imitando a Kennedy, igual que lo parafrasea ahora, ¿no? para decir lo que está diciendo y tal. Entonces es complicado que estas dos personas coincidan en el mismo momento histórico. Joder, es que han coincidido, ¿no? Dos egocéntricos, de verdad, narcisistas. Lo que pasa que uno le gusta darse la actitud de fijaros qué presidente soy yo, y para eso digo este lenguaje bélico, para intentar unir a mi pueblo, aunque luego los deje en los pies de los caballos, es decir, no les mande, los eche allí a la batalla utilizando su mismo lenguaje, contra el enemigo, contra su adversario, que es un adversario muy duro y que además es mortal. Oye, y sin embargo luego nos deja sin mascarillas, sin plásticos para cubrirnos, sin nada, ni a las fuerzas de seguridad del Estado, ni a los sanitarios, es decir, a la vanguardia, ¿no? de nuestras tropas. Es más, los echa a un precipicio y los deja caer. Pero bueno, eso es otra historia. Y el otro es otro narcisista egocéntrico que ha coincidido con Pedro Sánchez, que, joder, le gusta tanto las cámaras que se las come, ¿no? Y luego lo segundo que le pasa es que vive en una época histórica en la cual le gustaría que el pueblo se levantara contra un absolutismo total, que pelea por sus derechos, que no tiene. O sea, se inventan unas guerras para volver a revivir épocas anteriores que ya las tenemos pasadas, ¿no? Que ya pasamos de ellas, el pueblo ya pasa de esta guerra, ¿no? Bueno, pues esto es lo que utilizan este lenguaje. Están utilizando otro lenguaje también. La diferencia, dicen, hibernar la economía porque no saben cómo decirnos que la están hundiendo. Porque hibernar la economía es, todo el mundo sabemos, lo asimilamos hibernar con los osos. Y los osos, cuando hibernan, lo que hacen es acumular durante el verano y durante la primavera, el verano y el otoño, hasta que se duermen, hasta que hibernan, acumulan grasa para tener capacidad
capacidad de aguantar durante el periodo de invierno, mientras duermen, para que no se muera, ¿no?, de inanición. Pero nosotros no estamos hibernando, no teníamos capacidad, no habíamos generado un grueso de economía suficiente, una grasa suficiente para poder hibernar. Estamos invernando. Es decir, vamos a ver cómo pasamos esto, pasamos el invierno y por favor que llegue pronto el verano para ver si así el virus se muere y solucionamos el problema que tenemos de la falta de economía. Porque claro, han sacado un montón de medidas para familias vulnerables, para gente desfavorecida, pocas para empresas y pocas para pymes, pero han sacado medidas, pero claro, el problema es que no dicen cómo las van a pagar. Bueno, ya adelanto ayer que habrá que decirles a los chavalicos de 6-7 años que los tenemos confinados en casa que esto posiblemente lo van a tener que pagar ellos. Entonces, claro, esto no es hibernar, que no se equivoquen ni nos quieran equivocar. Esa palabra ya la deberían, por lo menos, yo creo que deberían cambiarla en el vocabulario que tienen y decirnos que claramente tenemos una crisis económica a la cual, pues ellos no saben muy bien cómo hacerlo. Están hablando de los pactos de la Moncloa. No, aquí no hay pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa se hicieron para salir de un sistema, de un régimen que veníamos, un régimen dictatorial, salvo que ellos sean dictadores, que también en algunos casos se parecen, pero salvo que salgamos de un régimen dictatorial, los pactos de la Moncloa no fueron solamente unos pactos de economía y tal, eran unos pactos políticos para adquirir derechos y libertades para los ciudadanos, que salíamos de una dictadura. No están intentando confundir. Y Inés Arrimadas pues está un poco confusa en esto, y no es así. Lo que hace falta es un gobierno de concentración que quite a este gobierno nefasto, incapaz y que nos está manipulando, que tiene paralizado al Parlamento, que tiene las ruedas de prensa manipuladas para su beneficio particular, y en cambio de eso, pues lo que tiene que hacer es generar ese gobierno de concentración con todas las fuerzas parlamentarias, a ser posible, pero no dejando a ninguna. Bien, Julio Anguita lo ha dicho ayer en una entrevista, que no se puede dejar a nadie fuera. O sea, no se puede dejar fuera a un partido como Vox, que tiene 3 millones de votantes, a un partido como Ciudadanos, que tiene 1 millón y pico, a un partido como Podemos, que tiene otros tantos miles de votos, 4 millones, 3 millones, no sé exactamente, me da igual, a PSOE, a PP, a Esquerra, no se puede dejar a nadie, porque esto es un problema que tiene que salir del arco parlamentario la solución y tiene que salir de unos técnicos. Esto no son pactos de la Moncloa, no nos quieran engañar. Ayer dijo Pedro Sánchez que iba a ver para hablar con... Lleva sin hablar con el líder de la oposición hasta ayer, lleva sin hablar con él 10 días. 10 días. Es el líder de la oposición. Por lo menos tendrás que hablar con él para decirle cuáles son. No hablo con los empresarios, con los agentes sociales, que tanto se les llena la boca de que tienen que hablar, y no hablaron con ellos las medidas que iban a tomar sobre ERTE, sobre el último Real Decreto 1120, no han hablado nada. Pero ya ahora se le llena la boca diciendo que va a hablar, que va... No. Mira, Einstein, ya decía yo en un vídeo hace poco, que Einstein decía que a uno no es por lo que dice, se le conoce no por lo que dice, sino por su comportamiento. Y el comportamiento que tienen tanto él como su vicepresidente son claramente dictatoriales y autoritarios. Ellos entienden que lo que dicen ellos es la verdad y la de los demás no vale. Yo, de cara a lo que estoy hablando, yo no entiendo tampoco la posición de Vox de que no le coja el teléfono. No por nada, es una cuestión de educación. Yo entiendo que Vox pida su dimisión y pida un gobierno de concentración, comparto con ellos eso plenamente. No comparto unos pactos de la Moncloa para darle... No sabemos en qué momento va a volver a mentir Sánchez, porque cada vez que habla dice una cosa y en la siguiente está mintiendo. Es una persona que nos está diciendo a las empresas que tenemos que procurar los EPIs a los trabajadores, claro que sí, pero primero nos tendrán que dejar procurarlos, primero. Segundo, los tendría que haber procurado él. Esto es yo no sé quién le va a llevar a juicio, seguro que alguna asociación ya le está llevando, asociaciones de médicos y tal, le van a llevar por imprudencia. O sea, lo que están cometiendo él y el ministro de Sanidad es una imprudencia absoluta al haber mandado esto. Claro, ¿qué pasa? No tenemos otro remedio, pero que ahora los manden a los sanitarios con 7 días solamente de cuarentena en lugar de los 15 que se recomendaban, pues creo que tampoco eso. Y encima sin tener todos los medios que tienen que tener. Pero claro, cuando termine el día 14, que yo decía en petit comité con algunos compañeros, yo decía, bueno, ¿qué pasará el día 13? El día 13 cuando enganchemos, ¿qué pasará? Las empresas. El que no tenga EPIs, malo. Porque puede cometer un delito al saber que hay un riesgo y mandar a sus trabajadores a trabajar así.
¿Qué pasará si un trabajador tiene coronavirus y sigue yendo a trabajar? Hay que cerrar la empresa, hay que ponerla en cuarentena toda, y las microempresas o las medianas empresas, que en España son el 98% de las empresas, ¿quién dice que cuando uno tenga relaciones con otro no tiene que cerrar la empresa? Vamos a abrir el día 13 para cerrar el día 15. El problema es que las medidas que han sacado y la hibernación económica que nos han impuesto va a ser absolutamente un desastre si no cambian las normativas de sanidad, de que en cuanto haya un coronavirus en las fábricas tengan que cerrar, porque realmente todo el mundo vamos a coger coronavirus. Aquí la única cuestión va a ser ¿cuándo? Porque claro, hablar de infectados y de las curvas y tal está muy bien, pero claro, si no haces test es imposible que suba las curvas, ¿verdad? A mí lo que me preocupa son los muertos, porque si los sistemas sanitarios estuvieran como tienen que estar no habría tantos muertos, o por lo menos no debería haber tantos muertos. Entonces, veremos a ver qué pasa cuando arranquemos las empresas a trabajar y no haya medios para poder proteger a nuestros trabajadores del coronavirus. ¿La responsabilidad de quién será? ¿Del empresario o del Estado por no facilitarnos las medidas para procurárselas a nuestros trabajadores? ¿De quién va a ser la responsabilidad? El egocentrismo y el narcisismo de estos dos señores es escandaloso. Es escandaloso. Yo espero que las situaciones cambien. Gracias.